pues he tratado de vivir mi voluntad. Pues no sé cómo esté el gozo suyo por empezar esta nueva serie. Da, hermanos, mucha expectativa porque pues tú conoces los salmos y sabes cuántos de ellos son y cuánto tiempo podríamos llevar en esta serie, pero no tenemos prisa, ¿verdad, hermanos? Podemos ser pacientes, ir estudiando poco a poco este glorioso libro, hermanos. Así que les ruego que seamos diligentes, aprovechemos el tiempo, volvamos a escuchar, hermanos, los estudios. De la misma manera, hermanos, también podamos investigar por nuestra cuenta, hermanos, hacer nuestras anotaciones y tomarlo con seriedad, mis amados hermanos, tal cual el Señor lo toma, amén. Y mi oración es de que todos los que hoy están aquí y los que faltan podamos terminar, hermanos, esta serie, si Dios así lo permite, si no nos hemos ido algunos a la presencia del Señor, o si el Señor no ha venido, ¿verdad, hermanos? Pero vamos a introducirnos a este precioso libro, hermanos, y no voy a enfatizar hoy ni enseñar tanto acerca de lo que a lo mejor ustedes creen, como el nombre y el lugar del canon, o la composición y la redacción final, o la teología como tal, hermanos, sino vamos a enfocarnos de una manera más práctica, hermanos, estudiando de manera expositiva cada versículo de cada capítulo de los Salmos. Recordaré la introducción del libro, hermanos. David es el autor de la mayoría de estos salmos, pero evidentemente, hermanos, algunos fueron compuestos también por otros escritores, y aún se duda quién fue el autor de algunos salmos. Hay algunos salmos que no sabemos quién escribieron, hermanos. No obstante, lo que nos llena de gozo es que todos estos fueron inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Sin ninguna excepción. Ninguna otra parte del Antiguo Testamento, hermanos, es más frecuentemente citada o referida en el Antiguo Testamento que esta, los Salmos. No hay algo más mencionado en el Nuevo Testamento del Antiguo que los Salmos, hermanos. Cada salmo es especial. Cada salmo, hermanos, podríamos con toda certeza saber que se dirige a Cristo. Y esto es lo que más me gusta de este libro, hermanos, que cada salmo apunta directamente a Cristo. ¿Por qué? Apunta a su persona, hermanos, apunta a su carácter, apunta a su oficio, sus oficios, y dirige al creyente, hermanos, o al que estudia hacia Cristo. Por ejemplo, el Salmo capítulo 2, versículo 7, apunta hacia el Hijo de Dios, hermanos, Cristo. Salmo capítulo 8, versículo 2, señala que Él es alabado por los niños. El Salmo 8, 6, Rey de todo. 16, 10, resucitado de los muertos. 22, 1, abandonado por Dios, entre comillas, abandonado por Dios, hermanos. Salmo 22, 7 y 8, escarnecido por sus enemigos. 22, 16, traspasado por sus manos y pies. 22, 18, echaron suertes por su ropa. 34, 20, sus huesos no fueron rotos, mas sí dislocados. Salmo 35, 11, acusado por falsos testigos. Salmo 35, 19, aborrecido sin excusa. 47, 8, su delicia en la voluntad de Dios. 41, 9, traicionado por un amigo. 45, 6, Él es el Rey eterno. 68, 18, ascendió al cielo. 69, 9, su celo por la casa de Dios. 69, 21, le dieron vinagre y hiel. 109, 4, oró por sus enemigos. 109, 8, el reemplazo de aquel que le traicionó. 110.1, reina sobre sus enemigos. 110.4, sumo sacerdote para siempre. 118.22, la principal piedra en el edificio de Dios. 118.26, viene en el nombre del Señor. Y así podemos continuar, hermanos, hasta llegar al último salmo que trata de la alabanza que Él es digno de recibir. Y esto solo por mencionar algunos, hermanos, que Matthew Henry en su comentario bíblico apunta, señala que son tan importantes. Lo mejor del libro de los Salmos, hermanos, que a diferencia de otros libros, que aquellos que estamos enamorados de Cristo queremos ver todo a Cristo
Y en ocasiones no es así, hermanos. Aunque si bien toda la Biblia apunta a Cristo, no todos los textos en la Biblia lo hacen también. Toda la Biblia apunta a Cristo, hermanos, su evangelio. Cristo es el todo en la Escritura. Y el mensaje principal de la Escritura es su gracia, hermanos. Su obra. El libro de los Salmos no es como esto. No hay riesgo de fallar, que los Salmos señalan a Cristo. Y esto me da mucho gozo, hermanos, amados, porque podremos meditar y en todo tú podrás ir buscando y escuchando con respecto a Cristo, y te vas a gozar en eso también. Cristo es lo que necesitamos, amén, hermanos. Y bueno, a lo largo del tiempo iremos aprendiendo cada uno de nosotros más y más y más, hermanos, cosas que no sabíamos o cosas que sabías y se confirmarán. Y así, hermanos, iremos caminando versículo a versículo, hermanos. Abran sus Biblias en el Salmo 1 y empecemos desde ahí, hermanos amados, a estudiar la Escritura en el libro de los Salmos, hermanos. Vamos a leer por el momento del versículo 1 al versículo 6. Vamos a tener que pasar algunos días tomando costumbre, hermanos, por nuestro estudio de los miércoles. Después de, si no me equivoco, tal vez 6 años, no habíamos cambiado la manera de estudiar los miércoles. Pero ya llegó el tiempo, gloria a Dios, hermanos. El Salmo 1, versículo 1 dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? Prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice, hermanos? Perecerá. Amén, hermanos. Hermanos, de esta porción que estamos estudiando de los Salmos, el versículo 6 nos presenta la clave para entender el Salmo 1, hermanos. Dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta es, hermanos, la respuesta a lo que el Salmo 1 me puede llevar a cuestionar. ¿Qué es lo que está diciendo? El versículo 6 nos presenta la clave, la respuesta, para poder entender en su contexto el Salmo 1, hermanos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, en este salmo el camino del justo y el camino del impío son altamente contrastados, de tal manera que no queda lugar a dudas para confundirnos. Está muy claro, el camino del justo, hermanos, lo que el hombre justo no hace, ¿ok? Tú quieres hoy entender o saber qué es lo que el hombre justo no hace. Es claro, dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón. Bienaventurado, hermanos, ¿qué quiere decir? La mayoría sabemos, constantemente hemos definido esta palabra. Mucha felicidad, feliz, feliz, feliz. Pero bienaventurado, hermanos, se traduce de una palabra hebrea que es esher. Y esher, hermanos, lleva la idea de una felicidad o un contentamiento dentro del alma. No únicamente un gozo, una sonrisa que algunos pueden hacer y no hay gozo dentro de ellos, sino únicamente es una alegría aparente. Esta palabra esher, hermanos, habla de una felicidad o un contentamiento verdadero dentro. Pero esher viene de una palabra hebrea que es ashar. Y ashar, fíjate qué hermoso es esto, hermano. Esta tiene una raíz que significa estar derecho o estar en lo correcto. Entonces, si nosotros vemos el significado de esta palabra, vamos a entender por qué viene la felicidad.
No es únicamente un sentimiento provocado por el hombre que empieza a decirse a sí mismo, voy a estar feliz, voy a tener gozo. No, sino que la verdadera felicidad de esta definición de la palabra original, hermanos, Esher, que viene de la palabra ashar, significa estar derecho o en lo correcto. Esto quiere decir, hermanos, que bienaventurado el varón habla de la felicidad o de la bendición o del contentamiento o del regocijo en la vida de un hombre o mujer que están bien o correctamente con Dios. Esto es sumamente importante, hermanos, por lo cual ruego su atención total. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no busca tener felicidad, hermanos? ¿O quién de nosotros no busca tener gozo en todo tiempo, en todo momento, para todo? Todos, por supuesto, que estamos en búsqueda de la felicidad. Algunos decimos, Cristo es todo, Cristo es mi felicidad, pero en mis acciones, hermanos, o en mi vida, o en mis respuestas ante los problemas o las situaciones X o Y, manifiesto que no es verdad. No que Él no sea verdad, sino que yo no lo estoy diciendo con verdad. Ahora, si yo te ofrezco, ¿quieres tener felicidad? ¿Qué me dirías? Por supuesto que sí, quiero tener felicidad. Algunos dirían, mi felicidad es Cristo. Bueno, en ocasiones no se nota eso. Entonces, más allá de pensar en un deseo, o más allá de creer que la felicidad viene por algo que sucede de la nada, hermanos, la felicidad aquí tiene una raíz. Y esa raíz, hermanos, está en el significado de la palabra hebrea, shar, que es o significa estar derecho o estar en lo correcto para con Dios. Entonces, la felicidad bíblica, la felicidad, hermanos, que habla el primer versículo del Salmo 1, no es la felicidad de un regalo que te dan. ¿Y qué pasa cuando el regalo ya te aburrió, Iván? Sigues igual de feliz, ¿no? ¿Verdad? Primero te gusta tu regalo, ya el regalo te aburre y ya la felicidad se va. Y por eso estamos buscando constantemente cambiar de cosas, de ropa, de coche, de cualquier cosa, para seguir buscando la felicidad, que nunca va a llegar a satisfacerme, ¿no? Entonces, esta bienaventuranza, hermanos, cuando el Señor dice bienaventurado, viene por hacer lo correcto, por estar bien. Un hombre que está bien con Dios, un hombre que hace lo correcto con Dios. El varón justo de este salmo, hermanos, o la persona que está siendo aquí enseñada, hermanos, es un hombre bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? El bienaventurado es el que hace lo correcto delante de los ojos de Dios. Podríamos decir, hermanos, que bienaventurado, dice un teólogo que he estado mencionando mucho, del cual soy muy bendecido al estudiar, de apellido Boyce, bienaventurado significa ser supremamente feliz o pleno. De hecho, en el hebreo la palabra es en realidad plural, lo cual denota una multiplicidad o bendiciones o una llenura de esto. ¿Qué quiere decir? Bienaventurado es triplemente feliz o con triple gozo, pero no es únicamente un gozo que se desvanece, sino es un gozo permanente que estará en la persona que hace lo justo o lo recto para con Dios. Bienaventurado significa ser supremamente feliz o pleno. ¿Quién quisiera ser supremamente feliz o pleno, hermano? Ahora, ¿es posible ser supremamente feliz? No, hermano. En este mundo tendrás aflicción, por lo tanto no podrás ser supremamente feliz. No, hermanos. Este tipo de felicidad, de esta palabra, de esta raíz, viene, hermanos, de una palabra que es sin límite y que no tiene obstáculos, que no hay nada que vaya a evitar que haya felicidad en el hombre o la mujer. Nada es nada. Porque es algo que viene de parte de Dios, que no lo va a poder desvanecer el hombre, ni aún tú mismo. Es alguien que hace lo justo, lo recto delante de Dios, hermanos. No dice, qué bendición que no dice, bienaventurado el rico, bienaventurado el que tiene trabajo y sustento, bienaventurado el sano, bienaventurado el educado, bienaventurado X o Y. No, dice bienaventurado el varón, el hombre o la mujer que hace lo recto delante de los ojos de Dios. Esto es lo contrario a lo que el Salmo dice, que no anduvo en consejo de malos. El tiempo, hermanos, aquí no queda únicamente en pasado.
Y por supuesto, hermanos, que el texto también es hablando de Cristo. Él es el varón que nunca ha estado en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Y lo hemos enseñado así. Pero entonces, ¿esto no tendrá aplicación a nuestra vida? Por supuesto que tiene aplicación a nuestra vida, hermanos. Es una bendición saber que este salmo, hermanos, puede ser una bendición para nosotros. Ser bienaventurados, hermanos. Dice que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Entonces, el hombre o la mujer bienaventurada no hace ciertas cosas, hermanos. No hace ciertas cosas. Tengo paz en cuanto a enseñar esto, porque no estoy hablando en cuanto a la salvación. ¿Ok? No hagas tales cosas para que tú seas salvo, como muchos enseñan. No. Sabemos que no podemos hacer nada para ser salvos, sino solamente creer, y aún esa fe viene de parte de ¿quién? De Dios. Es hablando, hermanos, de un creyente. ¿Ok? Dice que no anda en consejo, no anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Entonces el hombre o la mujer cristiana no hace ciertas cosas, hermanos, porque existe una manera en la cual él no va a andar, un camino en el cual no estará, y una silla en la cual no se sentará. Entonces, en resumen, podríamos decir que el gozo del Señor en el creyente está ausente cuando nosotros andamos en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. El gozo está ausente porque estamos haciendo esto, hermanos. Pero aquel que no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado, es este varón o esta mujer bienaventurado o bienaventurada, hermanos, que va a gozar de una felicidad plena en medio de cualquier circunstancia. Amén, hermanos. Existe una manera en la cual no vamos a andar, un camino en el cual no vamos a estar y una silla en la cual no nos vamos a sentar, hermanos. Se puede decir que esto habla de pensar, de comportarse y de pertenecer. Hermanos, el hombre justo y el hombre impío son claramente diferentes en lo que piensan, cómo se comportan y a quién le pertenecen. Y esto es precisamente lo que el Salmo enseña. Bienaventurado es el que no anda, el que no estuvo y el que no se sienta en sillas escarnecedores. El que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentará. Ahora, una bendición grande, hermanos, es que alguien con sabiduría diría: a ver, pastor, estás diciendo que si yo evito estas cosas, yo tendré esta bendición para mi vida. Sí. Sí, hermanos. Porque el contraste que hay en este salmo del impío, del pecador sin Cristo al pecador con Cristo, es notable, hermanos. Es increíble. Por ejemplo, otro comentarista de este salmo, Clerk, dice: otros han visto también en esto una progresión de pecado. Dice: la gran lección para ser aprendida del todo es: el pecado es progresivo. Una inclinación o hecho malvado, ¿qué hace? Conduce hacia otro. Aquel que actúa a través del mal consejo pronto hará malas obras, y aquel que se abandona a sí mismo hacia malas obras podría terminar su vida en una total apostasía hacia Dios. El consejo que da el Señor es: no andes en consejo de malos, no estés en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Algunos han resumido: no te sientes, no hagas, no pienses, no actúes como lo hacen los que no son hijos de Dios. Isaías aún dice: no te turbe lo que turba al mundo. Santiago, por ejemplo, dice: no ames lo que el mundo ama. Juan lo vuelve a repetir. Es no hacer lo que ellos hacen, no actuar como ellos actúan, hermanos, no maquinar como ellos maquinan. El que no anduvo en consejo de malos, ¿qué quiere decir? Los malos tienen consejo, hermanos, y el justo no va a andar con ellos. Con todo el consejo que llega a nosotros, hermanos, de muchas fuentes, de todos lados, hermanos, ¿cómo va a reaccionar el justo para ser bienaventurado? El justo se mantiene alejado de consejos malos. ¿Qué podría ser un consejo malo, hermanos?
No ciertamente es el consejo que una persona te va a dar al momento de sentarte a tomar un café, sino aún, hermano, lo que contamina mi mente y me aparta de las verdades y las promesas y advertencias que Dios da. Cualquier cosa que se opone a lo que Dios dice es un consejo de malos. Es algo que tenemos que reprender. No saques esa palabra de tu vocabulario. No creas que reprender es únicamente para la doctrina pentecostal. No, reprende esos pensamientos. Reprende ese consejo. Reprende la acechanza del diablo. El terminarás mal, no podrás, no hay otra salida, no hagas esto, no hagas el otro, no creas, Dios te abandonó, Dios te dejó. No, hermanos. No tenemos que escuchar el consejo de los malos. También podría ser, hermanos, no escuchar un consejo pecaminoso. Esto tiene que ver a lo mejor con la murmuración. Somos muy dados a hacerlo. Hablar mal de los hermanos, de los cristianos, hermanos. Veremos un ejemplo en sentarnos en silla de escarnecedores. La definición de escarnecedor va muy de la mano con esta parte de la lengua, de hablar, de burlarnos, de señalar al cuerpo de Cristo. Por eso falta gozo, hermanos. Por eso falta felicidad verdadera en muchos creyentes. El no andar en consejo de malos, hermanos, es reprender todo aquel consejo que llega a nosotros de diferentes fuentes, familia, hermanos, televisión, publicidad, noticias, cosas que no edifican, que no me guían hacia arriba, hermanos, y aún palabras o consejos que en apariencia no son pecaminosos, que al contrario, que me hacen sentir bien cuando no debo de sentirme bien. Ese es el consejo del maligno, hermanos. Es el consejo del maligno. Mira, por ejemplo, un ejemplo de un consejo bueno que es malo es decirle a un pecador sin Cristo, sin el Evangelio: no te preocupes, Dios es muy amoroso, Dios es bueno, Dios te va a salvar. Un consejo muy malo es decir una buena mentira a una persona que no tiene que oírla. El consejo del malvado, hermanos, tenemos que recordar que viene de inspiración satánica y él es el padre de la mentira, y aún va a decirte cosas que parece que son buenas. Es como el amigo de la juventud o la amiga de la juventud. Cuando tus padres te reprendían, te castigaban justamente, y tú te ibas y te escabullías con algún amigo o amiga y él te decía: no te preocupes, yo te entiendo, tus padres no te entienden, pero mira, ven, vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a hacer esto. Yo sí te entiendo, yo sí te comprendo. La persona agredida por la incomprensión de sus padres decía: hasta que tengo a alguien que me comprende. Hermanos, de la misma manera en nuestro peregrinar cristiano siempre vamos a sentarnos en consejo de malo, y te ruego que en esta porción no creas que el consejo de malo es de un ogro, de un dragón, de una gárgola sacando su lengua viperina y mostrándola así para que te asustes y no andes. No, se va a presentar de una manera que a ti te agrade y te haga sentir bien. Yo no voy a ir con el hermano Leo. Él es muy duro cuando llego a pedirle consejo en mi pecado, en mi debilidad. Él, en lugar de abrazarme y darme un buen consejo, siempre me pone en la cruz. Siempre el diablo verá y ofrecerá a alguien que me dé un consejo que aparentemente es bueno y viene de parte de Satanás. Hermanos, bienaventurado el que no anda en consejo del malo. Y el maligno está saturando el mundo que es suyo, bajo su dominio, hermanos, para, si es posible, engañar a los escogidos. Bienaventurado el que no escuche ese consejo, hermanos. Bienaventurado, hermanos, el justo, el cristiano, hermanos, porque el cristiano es justo por Cristo, sabe mantenerse o hará hasta lo imposible por mantenerse alejado del consejo de los malos, de esas maquinaciones, de esas voces, de ese tipo de soluciones. No, momento, esto no es del Señor, hermanos. Probablemente es muy doloroso, pero no voy a recibir. Y tenemos que pedir sabiduría para discernir. Hay un hermano que ha definido discernir, creo que es Charles Spurgeon, de la manera más perfecta que se pueda hacer bajo este cielo. Y es no diferenciar entre el bien y el mal, sino es saber distinguir el bien y el casi bien. Y recordar, hermanos, que en este mundo viviremos
hasta que Cristo venga, bajo la acechanza del diablo. Bajo la acechanza del diablo. Y de muchas maneras llegará, hermanos. En tu parte laboral, en tu trabajo, llegará consejo de malos. En tu escuela, aún en la iglesia, llegarán algunas propuestas de ofrendas sin un remitente fiel a Dios o cosas extrañas, ¿no? Hay un dinero ahí que puedes usar para una buena obra, pues ahí verás, es mucho dinero, pero nada más tú mantente quieto y recibe. Oh, te equivocas. Por la cruz hay quien piensa que somos la iglesia católica, pero no, allá sí te reciben, aquí no. No recibimos nada de consejo del maligno y tenemos que estar atentos, hermanos. Atentos para ser felices, 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 hermanos. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, hermanos. Consejo de malos, primero significa, hermanos, que el justo va a pedir a Dios discernimiento para poder reconocer el consejo de malos, porque recuerda que no se va a presentar, como te acabo de decir, en un envase horrible, asqueroso, que te dé terror. No, yo no ando en consejo de malos porque mira qué feos son. No, hermanos, va a presentarse de maneras muy bonitas en ocasiones a nuestros ojos, hermanos. También recordar, hermanos, que el consejo del maligno puede venir, ¿sabes de dónde? De uno mismo. El yo creo, yo pienso, yo digo, yo creo que así no es, yo pienso que esto es así diferente, está exagerando, y aunque yo veo en la escritura eso y yo empiezo a autojustificarme tratando de huir, es un consejo del maligno también. El maligno también te usará para engañarte a ti mismo. ¿Puedes creer eso? Los que están pasando por prueba, Violetita, Judith, Johnny, Connie, Gaby, todos, hermanos, los que han pasado por prueba larga, muchos de los que estamos aquí. ¿Sabes cómo va a llegar el consejo del maligno? En tus propios pensamientos. Si esto vale la pena. Los que tienen intención algún día, hermanos, o están pensando en servir, en ir de misiones a un territorio difícil, porque toda la misión es difícil. Y pensar, no, pero no, y luego qué, y qué haré, y qué el otro. Y consejo que viene de tu mente, que lo que trata de hacer el enemigo es apartarte de las verdades, de las promesas, de la obra de Dios, de su iglesia, etcétera, etcétera, hermanos. Y como te decía hace un ratito, el comentarista lo dijo así: el problema es que el pecado es progresivo y que una inclinación o un hecho malvado conduce hacia otro. No es que el que escuchar un consejo de malo me lleve a un lugar en donde diga, bueno, ya escuché suficiente, ya me voy otra vez al consejo del bueno. No, en esa misma área del consejo del maligno, hermanos, va a continuar otro, y va a continuar otro, y va a continuar otro, y va a continuar otro. La intención del enemigo, por supuesto, que es la apostasía. Es aquellos que aún no han llegado y el enemigo aún puede llevar atrás. Y para los que ya están en Cristo Jesús, pues es que vivas una vida infeliz siendo un precioso hijo de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ni siquiera debemos escuchar el consejo de una persona a la que respetamos o creemos que es piadosa cuando no es bíblico. No podríamos decir, pero quien me lo dijo fue el pastor. Si el pastor te dijo algo que no es bíblico, que no es parte de Dios, no escuches. Aún Jesús, a su íntimo amigo Pedro, lo llamó Satanás. ¿Porque su consejo era malo? Lo hemos dicho antes. ¿Era malo el consejo de Pedro, hermanos? Sean honestos. No era malo, hermanos. ¿Quién no quiere librar a un amigo de la muerte? ¿Verdad? Casi, hermanos, estando ahí le hubiéramos dicho, Jesús, qué duro eres, Él te quiere librar, te quiere hacer un bien, y mira tú cómo le estás llamando. Pero era un consejo del maligno, hermanos. Y tenemos que tener cuidado, venga de quien venga, hermanos, venga de quien venga. Hermanos, muchos se equivocan en este punto. Muchos se equivocan en este punto. El escuchar el consejo del malo también es no escuchar el consejo del bueno. El consejo bueno. No escuchas el consejo bueno. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que cuando no recibo el buen consejo, no me quedo sin consejo. No hay, hermanos, tal cosa. O recibo el buen consejo o recibo el mal
consejo, hermanos. Debemos de considerarlo, hermanos. Debemos de considerarlo. Va a ser un consejo bueno o malo, pero va a haber consejos siempre, hermanos. El justo entonces también va a diferenciar lo necesario para que el consejo de los malos, hermanos, sea todo el tiempo echado fuera. El justo también recordará esto, hermanos, para que su propia conciencia, su propia mente, su propio corazón no le pueda dar mal consejo. Se cuidará. Esto no está bien, esto no está correcto, esto no es lo que el Señor dice en su palabra. Y de inmediato tu propia mente, hermano, hermana, te dice, no, pero está difícil, mira tu situación y mira cómo estás y mira lo que vives. No, todo el tiempo, hermanos. En realidad el Señor aborrece a los hijos de Dios que algún día lo juzgarán junto con sus ángeles. Junto con sus ángeles, hermanos. El justo, hermanos, también sabe dónde hallar un consejo completamente piadoso. El justo sabe humillarse e ir y pedir consejo. Con esto decimos, hermanos, que el recibir consejo es algo necesario. No podríamos vivir sin recibir consejo. No se puede, hermanos. De hecho, la misma predicación es dar consejos de parte de Dios y tenemos que recibirlo. Entonces el justo sabe dónde encontrar un consejo completamente piadoso. El justo no va a ir en donde su oído sea endulzado, en donde su espalda sea sobada. El justo irá aún en donde va a ser reprendido por su propio bien, donde va a ser disciplinado. Es así, hermanos. Porque el pecado es altamente contaminante, el pecado es altamente peligroso, el pecado es verdadero, hermanos. El pecado es verdadero. El justo, hermanos, irá a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el mejor consejero. Y consejeros piadosos, hermanos, siempre van a traer la verdad de la palabra de Dios para ayudar a uno que requiere consejo. Siempre. Si recibimos un buen consejo, pero este consejo no es bíblico, no te estoy diciendo que tenga la persona el capítulo y el versículo. Si el contexto de su consejo es bíblico, entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos, por supuesto, que recibirlo, sea lo que sea, pase lo que pase, viene de parte de Dios, lo voy a recibir. Y esto, hermanos, es para todo, y es incómodo dar un consejo para alguien, por ejemplo, que tiene que tomar una decisión importante en su vida. El consejo que el amigo del mundo da es: no te preocupes, amigo, todo está bien, vas a ver que va a ir bien y no va a pasar nada. El consejo piadoso te va a poner en la cruz y te va a decir: esto es un error, lo que estás haciendo no está bien, porque viene de parte de Dios. Alguien me platicaba hace poquito, ¿no? Hay una oferta que tengo de trabajo fuera del país. Pues yo sé que necesitas dinero, pero si eso te va a alejar de tu iglesia, de la familia y de la iglesia, no es de Dios. No es de Dios. Una bendición que me separa de Dios o de su iglesia, no es de Dios, hermanos. Es del mismo diablo. Créelo. Es lo que el Señor enseña en la palabra, hermanos. Es tan fácil de diferenciar el bien y el mal. Y recibir el consejo del justo es lo más difícil que nosotros nos encontramos. Porque ¿sabes qué? El consejo piadoso, ¿sabes cómo nos cae? Mal. Mal. Por eso el consejo del sabio, el Dios encarnado, lo llevó a la cruz. Porque las personas se tapaban los oídos, no querían escuchar el consejo para salvación de sus almas. Porque choca, hermanos, no cohabita el pecado y el consejo del justo. Pero es bienaventurado el que lo recibe, hermanos. Es bienaventurado el que lo recibe. El justo sabe en dónde recibir. Dice el Salmo 119, 24, hermanos: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es lo que sucede de pronto a algunos en la iglesia de Cristo en el mundo, que cuando una predicación es muy dura y gravosa y lastimosa para unos, para el justo es una delicia. Gloria a Dios, qué duro me ha pegado el Señor, pero alabado sea, Señor, que me has hablado. Y otros están enojados.
No, estos pastores, este predicador y nada más señalando, juzgando, y mira la predicación juiciosa, y lo que está haciendo es no recibir el consejo del justo y quedarse con su carcoma en sus huesos, hermanos. Este salmo es precioso por ese contraste que hay, hermanos. Dice después la segunda porción: ni estuvo en camino de pecadores. Qué interesante. Hemos dicho varias veces, en Proverbios lo estudiamos con los niños constantemente. ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Qué es lo que hace diferente a un cristiano de un no cristiano? El camino en el que anda, o la manera de vestir, o la manera de ser, y esas cosas no. No, el camino en el que anda. Y el camino de pecadores tiene características, hermanos. Los pecadores tienen un camino por el cual van, y en ocasiones, hermanos, se parece al camino del creyente. De hecho, es paralelo. Mucho de lo que se dice cristianismo hoy en día no va en Cristo, que es el camino. Va en un camino paralelo, muy parecido, con una Biblia, con cantos de alabanza, con algunos ahí cosas extrañas, haciendo las cosas a su manera. Aun cuando esto es bien intencionado, mis amados hermanos, han escuchado el consejo del maligno, han visto la necesidad de la gente fuera de Cristo, el hacer cosas interesantes para ellos, el llamar su atención. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo el otro? ¿Qué tiene de malo que hagamos esto? ¿Qué tiene de malo que cantemos esto? ¿Qué tiene de malo que oremos así? Y es ir cambiando poco a poco la iglesia de Cristo. Camino de pecadores. Y dice: no andes en camino de pecadores. El problema con nosotros que nos imaginamos el camino del pecador, del borracho en la cantina, en el prostíbulo, peleándose, maldiciendo. No, hermanos. Pecador simplemente es aquel que no da al blanco en las cosas que Dios dice que debemos hacer. No estuvo en camino de pecadores, hermanos. El pecador va por un camino, y el justo no permanece a ese camino, pertenece a ese camino. ¿A qué camino pertenece el justo? ¿A qué camino pertenece, hermanos? Al de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Él no hay más, hermanos. Fuera de Él no hay más. Entonces, cuando el Salmo dice no estuvo en camino de pecadores, número uno, por supuesto que pensamos en Cristo. El Señor es bienaventurado, ¿verdad? Porque Él no anduvo en el consejo de malos, Él no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Entonces, ¿cómo será aquel que está en Cristo? Andar como Él anduvo. De hecho, el mismo Señor dice, ¿verdad? Andemos como Él anduvo. El camino es sumamente importante, porque el camino está hablando, hermanos, de un lugar que nos lleva hacia otro. Es una manera de ser, una manera de comportarnos, una manera de caminar, hermanos. Es un camino que me lleva a un objetivo, a un final, hermanos, ¿no? El apóstol Pablo lo ve como una carrera, y cuando tú te imaginas una carrera, estás imaginándote que va por un camino. Está trazado, porque si habla de una meta, pues es porque el camino termina en un lugar. Y el Salmo dice: es bienaventurado el que no anda en ese camino. ¿Qué es el problema, hermanos? Como el camino ancho. ¿Qué crees que contiene el camino ancho y qué le cabe al camino ancho? Todo. Y si nosotros, hermanos, desde una perspectiva neutral, sin Cristo, luz en mi vida, veo el camino angosto y el camino ancho, ¿sabes por cuál me voy a querer ir? Por supuesto, porque a los ojos de la carne, hermanos, del que no es justo, es deleitoso ese camino. Esta es de las cosas que más cuestan trabajo al cristiano aún. El estar en Cristo, pero desear todavía estar en el otro camino. Es lo que el apóstol Pablo llama a los Efesios o a Colosenses. Capítulo 4, por ejemplo, de los Efesios dice que te quites las vestiduras del viejo hombre. Tú estás en un camino distinto. En la carta de los Hebreos dice: hay un camino nuevo. Ese camino es el que tenemos que andar, hermanos. Es un camino, por supuesto, con muchas dificultades. Es un camino que te va a llevar a padecer. De hecho, muchos de nosotros podemos darnos cuenta que estamos caminando por ese camino cuando la puerta de un trabajo se cierra, la escuela, familia, los vecinos, te empiezan a tener un poquito de mal pensamiento en contra de ti. Te das cuenta.
¿Te das cuenta, hermano? Cuando estás por ese camino, cuando hay alguna situación en donde la corrupción se presenta y tú tienes la opción de caer o no caer. Cuando alguien te ofende en la calle y tú respondes como él, es lo que dice, no andes en el camino del pecador, no respondas como el pecador. Y es bueno este salmo, hermanos, porque nos pone a examinarnos y darnos cuenta si estamos caminando por ese camino. Es bellísimo, hermano, porque el cristiano puede caer a caminar por ese camino. Y el llamado es, no andes por ese camino, sal de ese camino. Porque el camino está hablando de esa senda, de una dirección, hermanos, de una manera de ser. Y el justo no viaja en la misma dirección que viajan los pecadores, hermanos. Eso no es para ti, diríamos a nuestro hijo que se junta con algunos jóvenes locos, ¿no? Y rebeldes. Mi niño, esa no es la vida que yo quiero darte. Esos no son los amigos con los que yo quiero que te juntes. Mira, tú tienes una familia cristiana, mira, tenemos valores cristianos. ¿Qué estás haciendo con ellos? Mi niña, ¿por qué estás vistiéndote tú así? ¿Por qué estás tratando de llamar la atención a los que son del diablo mismo? Ay, hijo mío, ay, mi amor, ay, esposa, ay, esposo, ¿por qué así? Porque, hermanos, el mismo Espíritu está golpeando esa parte de nosotros que aún queremos abrazar, de querer estar en Cristo, pero agarrados del barandal del otro camino. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, primero, que no da gloria a Dios, y todo lo que no glorifica a Dios se convierte en pecado. Pero también hay otro problema. El problema es que no hay recompensa de bienaventuranza, hermanos. No hay felicidad. ¿Crees que exista un creyente que viva amargado? Pero ¿sabes qué es lo más bello? Que no hay escapatoria. El diagnóstico es el problema que tú estás escuchando consejo de malo y estás en camino de pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor dice, es bienaventurado el que no hace esto. Es muy feliz, tiene un gozo interno que no se puede quitar. Y yo sé que el Espíritu Santo tratará con cada uno de nosotros, hermanos, en este tema. Y no hay más esfuerzo que simplemente ir al camino del Señor. El justo, hermanos, no tiene temor en ir por el camino que es el mismo Señor, a pesar de que ese camino no es agradable. El Señor envía, hemos estado estudiando en Hechos, por ejemplo, ¿verdad, hermanos? Y cómo guió a los primeros misioneros neotestamentarios a lugares en donde no era agradable. En ocasiones a nosotros también nos llevará por caminos no agradables, hermanos. O el camino que no es agradable, el camino del Señor. Y por ahí me guiará y yo le diré, Señor, ¿estás seguro que tengo que irme por ahí? Pero mira, es que ahí, Señor, dice que no voy a tener lo que tenía aquí. Dice que ahí no va a estar la gente que estaba conmigo. Ahí dice, Señor, que si yo voy por ahí probablemente tendré que padecer persecución. Señor, ¿estás seguro que ese camino es el que quieres que ande? Sí. Y el justo no va a temer. ¿Pero por qué crees que no teme el justo? ¿Porque es valiente? Porque confía en aquel que prometió. Porque confía que Dios es fiel, que Él lo sostiene, que Él lo resguarda, que Él va con Él, que está, hermanos. El que olvida esto comienza a caminar por un camino más agradable sin el Señor, hermanos. Y tarde o temprano la consecuencia será desastrosa. Tarde o temprano será desastroso, hermanos, esto. Porque aún la Escritura dice que en cuanto a la provisión, que es lo que más nos preocupa a los hombres, dice que jamás veremos a un justo ni a sus hijos mendigando el pan. Señor, pero es que el hacer esto que tú me pides implica que yo estoy no como yo estaba aquí, cómodo. Sí, pero aquí quien me proveía más perdición día con día era el diablo, y aquí es el Señor, y Él promete, y yo iré por Él, aunque el camino sea como un valle de sombra de muerte. Pero el justo, que dice, no temo mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Porque tú vas a hacer todo, aún delante de mis angustiadores, vas a mostrar tu gloria. Hermanos, el camino del justo es un camino diferente al que el pecador desea. Y el consejo del Señor es que tú y yo no tenemos que andar por ese camino cómodo.
que ofrece todas las cosas que el otro camino a lo mejor no. Porque el camino que no es del justo, hermanos, va a ofrecer todas las cosas que mi carne quiere, pero el camino del justo va a ofrecer lo que mi espíritu y mi alma necesitan. Y lo que es de vida eterna. De hecho, ese camino lleva a la vida eterna. El progreso del peregrino es una buena serie para complementar este salmo, hermanos. Y lo que quiere decir en cuanto a este contraste del malo, del injusto y el justo, hermanos. Si te das cuenta, no habla mucho de la persona como tal justa, sino de lo que hace o no hace. ¿Verdad, hermanos? Dice el versículo 13 del capítulo 7 de Mateo, hermanos. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque es el más agradable. Es el más sencillo, hermanos. Es el que menos te lleva a sufrir. Es el que menos trae conflicto a tu vida. Es el que te ofrece todo lo temporal. Pero como les decía ayer a mi amigo, a mi buen amigo de una tierra muy lejana, ¿y a dónde vas a llevarte todo lo que estás acumulando? O sea, ¿qué locker espiritual vas a usar? ¿Con qué contraseña? ¿O cómo? Pero hermanos, estos consejos son, ¿sabes por qué? Porque Dios conoce nuestra condición. Él no dice esfuérzate, haz esto, haz obras. No, simplemente dice no andes ahí. No hagas lo que ellos hacen. Hermanos, el justo no tiene temor de tomar el camino, aunque sea como sea. Donde erramos es precisamente en una toma de decisión. El camino ancho me ofrece todo. No te preocupes, seguro, esto, el otro. Y vas tranquilo, yo te ayudo, yo voy a apoyarte. Y el otro camino, una senda oscura. Aparentemente no hay nadie. Muy difícil, hermanos. En ocasiones, no siempre. Y es el camino que tenemos que tomar. Esa es la puerta estrecha, hermanos. Es el camino muy angosto. La gente no quiere ir ahí. El injusto no quiere caminar ahí, hermanos. Todos quieren ir por el lugar ancho, espacioso, el camino que lleva, pero ¿lleva a dónde? A la perdición, a la muerte, hermanos. Otra de las características la encontramos en el Salmo 16:11. El justo manifiesta confianza, hermanos. Confianza. Es importante, hermanos, definir algunas palabras en el lenguaje original. Pero aún en un diccionario secular, la palabra confianza dice esperanza firme que una persona tiene en algo o en alguien. Y una esperanza tiene una característica. Es algo que estás esperando, ¿por qué? Porque no lo tienes, porque no está, hermanos. Porque dice la Escritura, cuando nuestra esperanza venga, dejaremos de esperar. La esperanza ya no será más esperanza, porque ya lo tendremos. Y esto precisamente habla la fe en Hebreos, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Esta palabra convicción tiene que ver con estar convicto a algo. En algún lugar, en una postura. Literalmente, hermanos. Entonces, el justo tiene confianza, debe tener confianza, hermanos. Y no claudicar en las pequeñas pruebas tan claras que vienen del consejo del malvado, hermanos. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. El Señor lo hará, lo asegura, es un amén. Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. Y dice, en tu presencia, ¿qué hay, hermanos? Plenitud. Plenitud, hermanos. Hay quien tiene por hecho que no podemos ahora entender a plenitud al Señor. No podemos conocer a plenitud al Señor. No podemos vivir una vida como viviremos en la eternidad. Aquí no podemos tener esa plenitud de conocimiento ni de práctica. Pero mira lo que dice este salmo, que en su presencia, en el camino, hermanos, hay plenitud ¿de qué? Plenitud, completo, hermanos, un estado que ha alcanzado el grado máximo. ¿Cuándo o cómo? Cuando estoy en el camino del Señor. Por eso dice, bienaventurado, feliz, feliz, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Hermanos, por supuesto que vemos a Cristo. Cristo está aquí, Cristo es narrado aquí, pero también los que están en Cristo. Respóndeme una cosa. ¿Cristo está en ti o tú en Cristo? Las dos cosas, ¿no? Pero primero Él está en mí, ¿no, hermanos? Ahora, la pregunta es, ¿y tú estás en Cristo? Si Él está en ti, ¿tú estás en Él? ¿Tú estás en ese camino? ¿Estás día con día luchando para no escuchar ese consejo? ¿Te das cuenta que es un ABC muy claro? El no andar en este consejo del malo, porque si estás en consejo del malo, estarás en camino de pecador y te sentarás en silla de escarnecedor. Entonces lo primero que se pone aquí es el consejo del malvado, hermanos, que lo que hace es quitar gloria de Dios en nuestras mentes, quitar de nosotros la validez de sus promesas, la veracidad, la confianza, hermanos, y comenzar a andar por el camino que andan los escarnecedores. Una de estas características es que ellos no tienen confianza, no hay esperanza, no creen en las promesas, no tienen temor de las advertencias, y ahí son como creyentes que no creen. Hermanos, las delicias a tu diestra para siempre, imagina eso, ¿no? Me mostrarás senda de vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces Dios nos da el camino, hermanos, y es el camino que debemos de tomar. La siguiente porción dice, ni en silla de escarnecedores seas sentado. Esa palabra la estudiamos mucho, hermanos, nosotros, porque es una palabra que los proverbios constantemente están mencionando. Los escarnecedores, hermanos, ¿sabes qué es una de las cosas que más les gusta hacer? Estar señalando, criticando, estar causando daño. Todo lo que se llama Dios es ir en contra de eso. Hay necedad, hermanos, hay deseo de mal, de causar daño, de envidia, de celos, de ira. Y una de las cosas también es estar criticando o murmurando o deseando mal al pueblo de Dios. Escarnecedores, todos aquellos que han estado en contra de Cristo a lo largo de la historia, y escarnecedores son todos aquellos que también han estado en contra de la iglesia durante toda la historia. Son personas, son almas que van a sufrir terriblemente. El escarnecedor va a acarrear oprobio, acarrea angustia, dolor, hermanos. Y el Señor dice que no nos sentemos con ellos. Tiene lógica, porque el justo, que es el contraste, no se va a sentar en esa silla, hermanos. No sé si se han encontrado alguno de ustedes en una situación en donde los cristianos son señalados, en donde la gente está hablando mal de Cristo, de los cristianos, de la doctrina, y algunos están platicando en contra de Dios, y de pronto estás ahí sentado y estás callado, y algunos dicen, es que si hablo hay consecuencias, si defiendo a Cristo pues me van a correr, o ya no me van a tomar en cuenta, y nos sentamos en sillas. Y sentarse, hermanos, literalmente es estar cómodo, tranquilo, no tener problema con lo que ellos están llevando a cabo. Hermanos, es por ejemplo algo que puede suceder muy fácilmente por amor a la familia. Sentarme con personas que están pecando en toda una reunión. Deja tú de no visitar familia. Por supuesto visitas y convives y muestras a Cristo y entras con ellos. Pero cuando tú sabes que ya hay pecado de por medio y tú estás sentado ahí, tú estás colaborando con los escarnecedores para estar pisoteando el nombre del Señor. Algunos dicen, pero el Señor Jesús se sentaba con publicanos, prostitutas, y iba a esta reunión y otra. ¿Pero a qué iba el Señor Jesús, hermanos? ¿O tú te lo imaginas sentado en la silla de escarnecedores, cómodo con ellos, haciendo lo que ellos hacían en contra de ellos? Por supuesto que no. Y recuerda una cosa, normalmente, hermanos, el pueblo con el que el Señor se movía eran personas que tenían, moralmente hablando, hermanos, la ley en alta estima.
Se sabían malvados, se sabían pecadores, el leproso se sabía leprosa, la prostituta se sabía maldita también por ser prostituta. Es diferente a lo de hoy. Hoy no hay temor, hermanos, en lo absoluto. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Aún el consejo, hermanos, de sentarnos en sillas escarnecedores, tomando en cuenta aún aquellas cosas que se levantan en contra de alguien, debemos de cuidarnos y hablarlo, porque es algo que si no sucede ya en nuestra congregación, podría llegar a suceder. El hablar mal de otros creyentes, hermanos. No estoy tratando de decir que alguien lo haga o no, pero lo podríamos llegar a hacer. Es muy fácil juntarnos y empezar a hablar mal. Y empezar a levantar, hermanos. No únicamente las mujeres, como en son de broma lo digo a veces, que se les da más hablar y chismear. También los hombres. Y mire que yo vi que él y el hermano hizo. Está señalando a un hijo de Dios. Está señalando a un miembro del cuerpo de Cristo. Si te estoy pegando en tu espinilla fuertemente, te duele hasta la cabeza. Si te piso el dedo más pequeño de tu pie, te va a doler hasta el cerebro, hermano. Y tenemos que cuidarnos de no sentarnos en silla de escarnecedores. De escarnecedores. Esto no es algo extraño, hermanos, porque somos pecadores. Y es muy fácil. Muy fácil. Tenemos que defender el cuerpo de Cristo, hermanos, y defender al cuerpo de Cristo con verdad. Principalmente no participando. Sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu mejor hermano en Cristo. Si lo que decimos va en contra de alguien, mejor hay que callarnos la boca, hermanos. No hay que sentarnos en sillas de escarnecedoras, porque una de las características de los escarnecedores es esta: criticar al cuerpo de Cristo. Ir en contra de lo que se llama Dios, hermanos. En lugar de esto, dice Charles Spurgeon, deberíamos de sentirnos orgullosos de seguir a Cristo Jesús. Estar al 100% para Él. Mostrar, hermanos, la gracia suya. Somos suyos. Y decirle a todos los que encarnecen a los santos: si tienes palabras que desalienten a los seguidores de Cristo, a mis hermanos, échalas sobre mí. Pero conozcan esto: no me sentaré con ustedes, dice Charles Spurgeon. ¿Tienes algo en contra de decir? Dímelo a mí. Porque es el cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo, amo a Cristo y amo a mis hermanos en Cristo. Y lo siento mucho, pero esposo. ¿No? Gloria a Dios, el Señor es digno. Amén, hermanos. El Señor es digno. Dice el versículo 2, hermanos. Por eso vamos a necesitar mucha paciencia. No quiero que quede ni la menor duda de lo que vamos a ir viendo. El versículo 2 dice lo que hace el justo. Hemos visto lo que no hace, ¿verdad, hermanos? ¿Qué no hace? No anda en consejo de malos, no está en camino de pecadores y no se sienta en silla de escarnecedores. Ahora, ¿qué es lo que hace? Dice el versículo 2, hermanos: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Hay algunos que malinterpretan, hermanos, la ley como si fuese únicamente la ley. Algunos van todavía más al extremo, creyendo que son los 10 mandamientos. Algunos otros dicen que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero cuando leemos ley, es la palabra. Algunos otros, hermanos, que aman a Cristo y lo ven en todos lados de la Biblia, dicen sino que en Cristo. Ellos basándose en Juan capítulo 1, ¿verdad? Y versículo 14, por ejemplo, que la palabra se encarnó. Sino que en Cristo meditan. En el Señor, en Dios está su delicia. En Cristo están arraigados. Y es hermoso, porque el versículo 3 dice que será como árbol plantado. Ahora, algo bien importante, hermanos: sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la palabra. No hay cosa que le deleite más al justo que la palabra, la predicación.
la reunión de los santos hablando de cosas santas, hermanos. Aquellos que meditan todo el día, su tema es cosas del Señor. De pronto se encuentran algunos de ustedes o conocerán a alguien que se siente en una reunión y ya no tiene tema de conversación, sino solamente acerca de cosas de Dios. Es un justo que está su delicia en el Señor, hermanos, y que medita todo el día en la palabra. Y para esto tienes que recordar la regla: no es un religioso. Por supuesto que hay momentos, hermanos, en donde no vamos a parecer como un cristiano dominical, pero está meditando. Está pensando en cómo servir, cómo hacer, a quién compartir, por quién orar. Está todo el tiempo meditando en eso, día y noche. Y esto abarca, hermanos, todo el tiempo. Y mira qué bendición por esto que hace como consecuencia. Me adelanto un poco. Es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, cuando habla de la ley, quiero que quede claro, hermanos, que no está hablando de los mandamientos, sino que está hablando de toda la escritura, de toda la palabra, hermanos, toda la palabra de Dios, no solo la porción de la ley. Y dice que el justo se deleita en esto. Algo hermoso de esto, hermanos amados, es que precisamente debemos de meditar y tenemos que cuestionarnos. ¿Tú te emocionas en la palabra de Dios? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Meditas en ella día y noche? ¿O qué ha arrancado la mente que es de Cristo para no pensar en Él? Es una buena pregunta que quisiera que hoy te llevaras. ¿En qué meditas día y noche? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿Te emociona, te hace feliz, te llena de gozo? ¿Deseas, hermano amado, escuchar de la palabra del Señor? ¿Escuchar los sermones? ¿Es una realidad? No, hermano, entonces vuelve atrás, apártate del camino de los pecadores, no estés escuchando el consejo de los malos, no te sientes con ellos. Y pon toda tu mente en el Señor. La palabra meditar sirve también para aquellos que de pronto dicen: hermano, pero es imposible que yo medite en el Señor todo el día, tengo labores. No dice que hagas otra cosa, sino que medites. Que medites, que estés pensando en Él, gozándote en Él, hablando con Él, hablando de Él, hermanos. Y desear eso día con día, día con día, día con día. Y hay tantas respuestas, hermanos, porque si nosotros en realidad tenemos un gozo por estas cosas de Dios, por la palabra de Dios, hermanos, si es lo que más te hace feliz, si es como nuestros pequeños niños, si tú les preguntas ¿cuál es el día que más te gusta?, ¿qué responden la mayoría? El domingo. La mayoría de nuestros niños pequeños están escuchando la palabra aquí, aunque son pequeños, hermanos. Algunos transcriben el sermón, cosa que otros no hacen por estar leyendo otros versículos o cosas, distraídos en su planeta. Pero los chiquitos escribiendo, transcribiendo el sermón, hermanos. Su delicia está ahí. Aún no entiende ni por qué, ni cómo, ni qué pasó, pero hermanos, el Señor está deleitándolos a ellos porque están gozando eso, hermanos. Y por eso ellos que son instruidos en la palabra serán como árboles plantados. Y esta es una respuesta médica espiritual. Porque a veces parecemos un árbol sin ramas caído en media carretera. Ahí está. Es claro. No está tu delicia en la palabra del Señor. ¿No meditas en ella día y noche? Probablemente la memorizas, la sabes y hablas y todo, pero no hay delicia, no hay en realidad un deseo de meditar. Probablemente tus pensamientos están la mayor parte del tiempo en otra cosa. Hay hermanos aquí que no menciono sus nombres, hermanos, por testimonio y por no adular a nadie, que me consta que la fortaleza que tienen y el deseo de servir viene porque todo el tiempo están meditando en la palabra del Señor.
Todo el tiempo hablando de eso, gozándose. Y por eso salen del problema con facilidad y continúan y sirven y van y ellos se arriesgan porque están meditando, están confiados, hermanos. Saben, y sobre todo más allá de algo que esté en ellos, la respuesta está en el versículo 3. Ellos están en ese deleite y ellos son como árboles plantados. Escucha bien. Es un árbol que se plantó. ¿Quién lo plantó? El mismo Señor en sus atrios, en su presencia, hermanos. Un árbol puesto ahí lleno de vida. Y que no le va a faltar, hermanos, lo necesario para que dé fruto, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera de manera distinta a la prosperidad que nosotros nos imaginamos, sino que toda obra que hace, todo servicio que hace, cada cosa tiene consecuencia. Algunos lo llamarían, el hombre tiene cualidades, dones o características o gracia, ¿no? Algunos dicen, no, es que el hermano Matías es especial, él fue superdotado. No, lo que sucede es que el hermano Matías está meditando en la ley día y noche y él se deleita en ella. Y es por eso que el Señor lo ha plantado como un árbol que está junto a aguas de corrientes. No es por el individuo como tal, hermanos, es por en quién tiene su delicia. No es por la grande fe que tiene el hermano, sino en quién tiene su fe, en quién tiene su gozo, en quién medita día y noche. Y es muy interesante, hermanos, que ustedes pidan más al Señor revelación de este texto, porque si frenamos hasta estos versículos, que el tiempo se me agotó, pero tengo tanto deseo de continuar. Si meditan, se dan cuenta, hermanos, que es un autoexamen. Porque tú crees que existan hombres que conocen de la Escritura, hermanos, y que vivan completamente diferente a como la Escritura habla que debe de vivir y andar un justo. Claro. Pero aquí está la ayuda llena de gracia. El Señor me llama al arrepentimiento, a hacer lo que debo de hacer, porque si Cristo vive en mí, hermanos, yo gozaré de Cristo. Yo gozaré de Cristo, yo andaré en Cristo, yo caminaré con Cristo. Hermanos, Cristo será reflejado en lo que haga, en lo que decida, en lo que camine, en lo que hable, hermanos. El problema no es que Cristo hoy no trabaje, que Cristo hoy no se manifieste a través de los suyos, que el Evangelio no tenga poder, hermanos. No es de que son diferentes épocas, aunque ha habido épocas de avivamientos, pero no es que cambió algo. Lo que sucede, que estamos haciendo lo que no debemos de hacer. Queremos ver, por ejemplo, un avivamiento, pero no queremos ser parte de ese avivamiento. Queremos ver prodigios y milagros, pero no queremos andar en el camino del justo. Y es una belleza, hermanos. Es una belleza esto, porque aquí está la necesidad nuestra, hermanos, para ser bienaventurados. Si el placer tuyo, si tus cosas, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tus negocios, lo que sea, es lo único que te hace feliz, hermano, quiero decirte que el Señor quitará ídolos y tu felicidad caerá. Quiero decirte que mientras tengas muchos pilares sosteniendo tu vida, cuando cada pilar vaya cayendo, te vas a derrumbar. Que en Dios tenemos que tener solamente nuestra delicia, hermanos. Y seremos esos árboles plantados, como junto a ríos, hermanos, poderosos, llenos de agua. Y por supuesto que del agua que fluye, hermanos, del Señor, que sacia por completo, que no da más sed, que llena, hermanos. Si estar, hermanos, con nuestra familia, nuestros amigos, si tener la cartera llena, hermanos, que no es malo nada de esto, por supuesto. Si tu cumpleaños, alguna reunión especial, hermanos, anual con la familia, los Jiménez, reunión, ya somos 500 Jiménez, es hermoso. Si cualquier cosa está en tu vida como una delicia, pero no el Señor, hermano, eso se va a desvanecer. Nuestra necesidad se llama Cristo, hermanos, y los justos hallan en Cristo y en la palabra del Señor su delicia. Lutero dijo, hermanos, él podría no vivir en el paraíso,
pero podría vivir en el infierno con la palabra de Dios. Dice, yo podría vivir, dice, en el paraíso sin la palabra de Dios. No podría vivir en el paraíso sin la palabra de Dios, ¿ok? Pero podría vivir bien en el infierno con ella. No podría vivir en el paraíso, en el reino, sin la palabra de Dios, pero podría vivir bien en el infierno con ella. Estaba su delicia en él. Spurgeon también dijo, hermanos, el hombre debe de tener algo en que deleitarse, algún placer supremo. Su corazón nunca tuvo la intención de ser vacío. Si no se llena con Cristo, estará llena de cosas indignas y decepcionantes. Si nuestro corazón y nuestros pensamientos no están llenos de Cristo, hermanos, no habrá fruto. Las hojas caerán y seremos árboles, pero secos, que son los que los rayos más les gustan, que se romperán. Entonces, si una persona, hermanos, si uno de nosotros se deleita en algo que no es Cristo, está en problemas. Y ayúdenme, hermanos, por favor, para todos, ¿qué podría ser un deleite? La familia, nuestro tiempo, la comida, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo que cualquier deleite podría terminar, verdad? Entonces, si una persona se deleita en algo que no es Cristo, hermanos, por supuesto que habrá algún día la consecuencia, hermanos. ¿Cómo podría hoy darte un consejo? ¿Cómo podrías tú saber qué tanto es tu delicia? ¿Cómo podrías medir tu delicia? Porque creo que les interesa, hermanos, saberlo. ¿Cómo sabes si te deleitas en la palabra de Dios? Te podría decir, ¿cuánta hambre tienes de ella? ¿Cuánto crees a las promesas de Dios? No cuánto la conoces. Hay gente que es dotada de una mente que absorbe, hermanos. Yo tengo mucho problema para retener cosas. Pero hay gente que no, que memoriza, hermanos. Los testigos de Jehová son tremendos para memorizar su Biblia adulterada. Pero tú en realidad tienes hambre de las verdades de Dios. ¿Crees en las promesas de Dios? ¿Te hacen temblar las advertencias de Dios? ¿Te deleitas en ella cuando estás en tribulación, en prueba o aún en gozo? ¿Qué tanto haces caso a su llamado, a su exhortación? ¿Meditas de día y de noche? ¿Por qué? ¿Por qué dices esto, hermano? Porque el justo medita en la palabra de Dios. Hermanos, no la escucha solamente y se le olvida. Piensa en ella. Sé que nos interesa saber esto, hermanos, porque escuchamos cómo el maligno obra y cómo logra engañar. Entonces hoy a mí me gustaría, como todo enfermo que tiene una familia, que sabe que probablemente puede morir pronto, hermanos, si somos sabios y amamos a nuestra familia y tenemos muchas riquezas y tenemos que dejar un testamento bien hecho, que las casas no queden intestadas y esas cosas, entonces vamos al médico y le decimos, usted dígame la verdad, dígame cuánto tiempo más o menos tengo, quiero arreglar todas las cosas. No quiero que me engañe. Creo que nosotros también quisiéramos saber, ¿acaso, hermanos, seremos aquellos cristianos que están secándose? ¿Seremos acaso de aquellos cristianos, hermanos, que están caminando por camino de los impíos? ¿Que nos sentamos en sillas escarnecedores cómodamente, hermanos? ¿Será que estamos así? Si fuese así, tenemos a un Dios glorioso que nos llama al arrepentimiento, al camino. No nos dice, vete, no te quiero más, sino nos llama a entrar, hermanos. Un Señor que nos dice, ojo, les estoy hablando porque si ustedes no están así, cuando la prueba llegue, serás destrozado. Hijo, córrele, sube rápido acá. Este es el camino correcto, para que cuando todo venga, tú estés fuerte. Te deleites, cuando el tentador llegue, sepas reprenderlo, frenarlo. Cuando la situación cambia como tú pensabas, estés firme, con sabiduría, creyendo, confiando. Cuando todo se torne gris y oscuro y no sepas de pronto para dónde caminar, estarás arraigado y yo seré tu lumbrera en la oscuridad. Ese es el consejo, no es condenatorio, hermanos. Es para
recordar que no somos nosotros, hermanos, hijos del diablo. Los cristianos debemos meditar en la palabra, hermanos. Y, ojo, un comentarista, desconozco el nombre, dice, en mucho del mundo oriental, el propósito es dejar tu mente en blanco, ¿verdad? ¿Sí han escuchado eso? Pon tu mente en blanco. ¿Recuerdas cuando alguno de ustedes era un cristiano carismático que alguien oró por usted, por ti, y te decía, no pienses en nada, deja todo, abandónate, ponte en blanco y recibe? ¿Recuerdas? ¿Quién sí le pasó eso? Sean honestos, recibe, cállate y recibe. No, quédate en blanco, recibe. Esa es una meditación del Kundalini. Es del mundo oriental, hermanos, hacen eso, pero es muy peligroso porque una mente vacía puede presentar una invitación abierta hacia la decepción o un espíritu demoníaco. Eso sucedió con un misionero, hermanos, reformado, temeroso de Dios. Llegó a África de misión y empezó pues el pastor le dijo, y él como misionero dijo, bueno, me adapto a la cultura y todo, no importa, bien, ya prediqué. Y el pastor dijo, pasen a frente todos, pónganse aquí enfrente, ahora quédense ahí que los diáconos van a orar por ustedes y los hermanos que están sirviendo. Pues el pastor, por no desalentar al otro pastor, se puso enfrente y el hombre le hablaba y le empezaba a decir, ponte en blanco, recibe, deja en blanco, y empezó a hablar en idioma extraño, y el hermano empezó a reconocer lo que estaba diciendo, y literalmente escuchaba una voz demoníaca deseando apoderarse de él. Recíbeme, estoy a punto de tomarte, de destrozarte. Y él se sorprendió porque entendió todo lo que no estaba entendiendo de inicio. Entonces no es el tipo de invitación, hermanos, de meditar todo el día, deja tu mente vacía y solo llénala. No, hermanos, la meditación cristiana tiene una meta, es llenar tu mente de la palabra de Dios. No de buenos deseos únicamente, o de ideas que vas a emprender en el futuro, o esas cosas, no, de la palabra de Dios. Y esto se puede realizar al pensar cuidadosamente en cada palabra, en cada frase, en cada historia, y aplicarla uno mismo al orar al Señor sobre ello, hermanos. Antes de que la Biblia fuera editada, solamente eran rollos, pergaminos de aproximadamente 10 metros, hermanos, muy difíciles de llenar y de conservar. Y no había temas. Todos los temas que tú ves aquí son de inspiración humana, aunque son buenos aquí, pero no había número, no había versículo, capítulo. Entonces la invitación no es tanto, y esto dice Mateo, sí es bueno, por supuesto, porque lo localizas, pero lo que el Señor quiere que sea la palabra, su consejo, que meditemos en ello, hermanos. Que nos llenemos nuestra mente de eso, que confiemos en todo lo que el Señor está diciendo. Y esto se realiza, hermanos, cuando nos entregamos a eso, hermanos, y lo empezamos a aplicar a nuestra vida. Y cuando digo aplicar, lo digo literal, en cuanto al amar, perdonar, servir, ser generoso, predicar. Son acciones que no llegan de manera automática. Es decir, por ejemplo, en un conflicto, hermanos, en un conflicto, pues yo tengo ganas de defenderme, de pelear a mi esposa y decirle defectos que yo conozco de ella para hacerla sentir muy mal. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Que yo perdone, que no pague mal por mal, que me calle la boca, que huya del necio. Es muy difícil, pero eso es lo que la palabra dice. Son ese tipo de cosas. ¿Qué dice la palabra acerca de una persona cuando está en prueba? En hambre, en desnudez, en peligro, en espada, en enfermedad, en hospital. Llénate de angustia, teme, vas a morir. No, ¿verdad? Dice que confíe, que me aferre a sus promesas, que ore al Señor en medio de la angustia, que Él va a clamar. Esos son el tipo de cosas, más allá del conocimiento, hermanos, ortodoxo, frío, que llega a matar, hermano, mi manera de ser cristiano. Más allá de inflarnos de sabiduría para no dar fruto, es llevar la palabra y aplicarla. Es conocimiento y práctica. Y eso es lo que el cristiano está llamado a hacer, hermanos. Dice Charles Spurgeon también en esto, y con esto termino: la meditación es como rumiar.
obtiene la dulzura y la virtud nutritiva de la palabra hacia el corazón y la vida. Esta es la manera en que el piadoso puede sacar mucho fruto. Proverbios dice, si la buscas como a plata, como tesoros, entonces vas a entender el temor al Señor. Dice también este hermano Spurgeon, hermanos, con respecto a este comentario, a este pasaje, dice, muchos están faltos debido a que solamente leen y no meditan. No solamente es la lectura lo que nos hace bien, sino el alma que interiormente se alimenta de ella y la digiere. Un predicador, dice el hermano, me dijo una vez que leyó la Biblia unas 20 veces de rodillas y que nunca halló la doctrina de la elección allí. Es muy probable que no. Es una posición muy incómoda para leer. Si se hubiera sentado en una silla cómoda, hubiera sido mejor capaz de entenderla. Otro comentarista, desconozco el nombre, dice, yo reconozco al hombre que ha meditado en la palabra porque la pone en práctica. Entonces, hermanos, el contraste del justo y el pecador, como dice el tema, y me gustaría que oremos, hermanos, y dejemos pendiente el versículo 3 en adelante para la próxima ocasión. Vamos a pedir al Señor ayuda. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has concedido, Señor, para escudriñar, bendito Rey, en esta pequeña porción de este primer salmo, Señor. Son muchas las cosas que podemos tener de aquí, Señor. Es mucho lo que tú quieres darnos, Señor, pero hoy queremos llevarnos este aprendizaje, Señor, como decíamos en esta parte final, no solo para conocerlo, sino para examinarlo al conocerlo, Señor. Examinarnos y ir a ti, Señor. Los que están arraigados a ti, aquellos que son como árboles plantados junto a aguas, junto a corrientes de agua, Señor, confíen y permanezcan ahí. Continúen ahí. Los que no, Señor, de entre nosotros, pues que vayan, Señor, al camino, que se levanten de silla de escarnecedores, que no escuchen el consejo del malvado. Porque en realidad todos aquí queremos ser bienaventurados, Señor. Creemos, amado Señor, que es una definición de nuestro Rey también, de nuestro Señor. Pero también creemos que si Él en nosotros, nosotros andaremos como Él, Señor. Gracias porque esto no depende, Señor, mucho de la obra que hagamos, sino del camino en el que caminaremos, de la silla en la que nos sentaremos, amado Señor, y de la palabra en la que meditaremos día y noche. Gracias porque tú eres el que planta, Señor. Gracias porque tú eres el que pone vida, Señor, a eso que plantas. Y gracias porque aún, amado Señor, tú eres el que da el fruto, amado Señor, a través nuestro. Señor, queremos estar fuertes, sobre todo en tiempo, Señor, de prueba. Queremos que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos prospere, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a tomar esto de parte tuya como un gran regalo y un privilegio, Señor amado. Que lo que todos busquemos aquí solamente sea más de ti. Te ruego en nombre de Jesús que aún si hubiese alguno entre nosotros, Señor, lleno de soberbia, de orgullo, Señor, envanecido, que esté buscando cualquier otra cosa que no sea recibir, hoy sea humillado, mi Dios bendito, y Señor, puesto en el lugar correcto, porque está escuchando consejo de malo, está en silla de escarnecedor, amado Señor, y está completamente debilitado. Te damos gracias por este tiempo glorioso, en paz, que nos permites tener en familia. Gracias por mi amada familia que a temprana hora se vino a este lugar a escuchar, Señor. Gracias porque conforme pase el tiempo nos irás ayudando cada vez más en nuestras muchas debilidades, empezando por mí, Señor. Damos a ti la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.